Hola, Sergio Currilán aquí. Conozcamos a Juan. Juan quiere hacer nuevos hábitos y durante el día tiene muchas actividades y cosas por hacer. No logra entender por qué no logra lo que quiere hacer y siempre sucumbe ante tareas menos relevantes para él. ¿Te representa en Juan? La pregunta es ¿por qué nos cuesta tanto mantener nuestros objetivos, nuestras metas o nuestros hábitos nuevos? Siempre nos comprometemos con mucha motivación, pero luego los dejamos rápidamente. Empezamos a ir al gimnasio, lo dejamos en un par de semanas. Empezamos a generar el hábito de la lectura, por ejemplo, y también nos dura un par de días. ¿Por qué será que siempre preferimos hacer cosas mundanas que no tienen mucha importancia para nosotros y siempre dejamos de lado las cosas que realmente queremos hacer y las cosas que realmente nos motivan? Y esto le pasa a Juan y a nosotros porque no conocemos el porqué de las cosas, el real objetivo que está detrás, la real razón que tenemos para hacer las cosas que necesitamos hacer y nuestros ideales. Porque en general las actividades y los hábitos con los que nos comprometimos no están acorde a nuestros valores primarios, a nuestros valores intrínsecos. En este video indagaremos acerca de la técnica del porqué que te va a permitir entender el real objetivo y trasfondo de las cosas que haces y por qué las haces o no. O también por qué no logras los hábitos que te propones. La técnica del porqué o de los 5 por qué fue creada por el fundador de Toyota, Sakichi Toyoda, y consiste principalmente en preguntar por qué repetidamente y continuamente hasta encontrar la causa raíz de un problema. Si bien la técnica está creada para Toyota y obviamente está relacionada con proyectos, con temas más profesionales del trabajo diario, la idea es que en este video la apliquemos a la vida personal para encontrar realmente las razones de las por qué o no haces las cosas, por qué te mueves en la vida. Entonces te invito a aplicarlo en tu día a día, en las cosas que quieres realizar día a día en tu vida personal por sobre todo, pero también es una buena opción hacerlo en tu vida laboral porque te va a permitir encontrar soluciones a distintos problemas que te puedas encontrar. El objetivo es encontrar la real razón que te mueve día a día para poder hacer las cosas. Si no conocemos obviamente el trasfondo, el fin último al que queremos llegar, no vamos a encontrar la motivación y la disciplina suficiente para poder obtener y mantener esa actividad en el tiempo. Si puedes entender el propósito de por qué estás haciendo algo, obviamente vas a alinear todas tus acciones para intentar hacer eso con mayor motivación, porque sabes realmente por qué estás haciendo las cosas y no simplemente actúas por inercia. Me puedes decir qué ridículo hacer esto, yo obviamente sé por qué estoy haciendo las cosas, pero te sorprenderás de lo que vas a encontrar después de este análisis. En nuestro día a día, con la vorágine diaria que tenemos llena de trabajo y actividades, nunca nos damos el tiempo para parar y pensar en estas cosas que estamos haciendo. Recordarás que siempre los niños pequeños comúnmente preguntan mucho por qué es esto, por qué esto otro. Y eso lo hacen porque quizás inconscientemente saben que esa es la forma de poder encontrar la real razón detrás de las preguntas que tienen. Y nosotros, como buenos adultos, siempre nos desesperamos porque primero no sabemos la respuesta y segundo, no nos paramos a pensar en ese tipo de cosas diariamente. Con la técnica del por qué logramos 3 grandes objetivos. El primero es que forzamos a nuestro cerebro y a nosotros mismos a parar y pensar el porqué de las cosas, lo que normalmente no hacemos. Lo segundo es que traemos al consciente las cosas que pensábamos que sabíamos. Un artículo del MIT muestra que cuando decimos en voz alta las cosas o nos preguntamos el por qué, para nosotros se vuelven completamente obvias y podemos encontrar soluciones a cosas que no habíamos ni pensado. Y el tercer punto es que nos volvemos más creativos y creativas, porque al hacernos preguntas estamos desbloqueando otro tipo de preguntas que teníamos almacenadas. Y esto nos permite buscar soluciones de manera más transversal en nuestro trabajo sobre todo, pero también en nuestra vida. Lo bueno de esta técnica es que es muy sencilla y no necesitas muchas cosas para poder realizarla. Simplemente tienes que sentarte a pensar por qué estás haciendo las cosas. Entonces te invito a tomar una hoja de papel, un lápiz y sentarte a pensar en el por qué. ¿Por qué estamos haciendo una cosa en particular? Entonces piensa en un hábito, en una tarea, en una actividad que quieras realizar y empecemos a preguntarnos por qué no la estamos haciendo en este momento. Pero te invito a pensarlo desde otro punto de vista, tal como te lo he dicho, de la real razón que está detrás de esto. ¿Cuál es ese objetivo final? Ese ideal que tienes para lograr ese hábito. Si te ha gustado el video hasta el momento, te invito a suscribirte, a activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un video. Ahora veamos algunos ejemplos para que te quede claro cómo puedes aplicar la técnica del por qué en cualquier tipo de pregunta o hábito que quieras realizar. Uno que es típico es que queremos comenzar a tomar agua, por ejemplo, y creamos todo un sistema recordatorio, etcétera, pero aún así no podemos lograr tomar nuestra cantidad de agua mínima al día que nos propusimos. Entonces aquí la lógica es que te preguntes por qué. ¿Por qué quieres tomar agua? Es muy básico, ¿no? Quizá la primera respuesta que te venga a la mente es porque el doctor te lo recetó, te dijo que tenías que tomar agua seguido. Pero eso obviamente no es una razón de peso, ¿no? Que te lo diga alguien no es tan profundo. Quizá la segunda vez que te preguntes por qué,
podría responder, bueno, porque tomar agua obviamente es saludable. Bueno, eso es una razón quizá más de peso, ¿no? Quieres ser saludable, pero ¿por qué realmente quieres ser saludable? Y aquí en el último por qué, quizá tú puedes responder, bueno, porque me gusta vivir, quiero vivir más y por lo tanto para hacer eso tengo que ser saludable y por lo tanto tomar agua me va a ayudar en ese camino. Entonces la lógica de ese hábito que era tomar agua, que era algo súper simple, finalmente es porque quieres tener una vida mejor. Esa es la real razón por la que quieres dominar ese hábito. Entonces cuando estés tratando de lograrlo y pensando en este hábito, el objetivo no es tomar agua, el objetivo final es tener una vida más saludable. Puedes ver el impacto que tiene simplemente preguntarte un par de veces por qué haces las cosas. Generalmente, como estamos dentro de esta vorágine, como te comentaba, nunca nos damos el tiempo para poder sentarnos a pensar este tipo de cosas tan básicas. Una solución o consejo para este hábito en particular es que veas el video que te voy a dejar en la descripción de cómo crear hábitos desde cero, para que puedas también crear un sistema robusto que te ayude a obtener este objetivo de ser más saludable, por ejemplo. El siguiente ejemplo va a ser algo un poco más personal y va a estar relacionado a por qué yo abrí el canal de YouTube en primera instancia. Y la verdad es que la primera vez que me pregunté por qué fue porque yo soy bueno en temas de productividad, en planificación y generación de hábitos. Y bueno, eso es bueno, pero no es suficiente, ¿no? La segunda vez que me pregunté el por qué, me di cuenta de que ser productivo, ser planificado y tener hábitos me había ayudado a crecer tanto personal como profesionalmente y optar por mejores cargos en los trabajos en los que he estado. Y la tercera vez que me pregunté el por qué, ya entrando un poco más en el detalle, me di cuenta que con todo esto que te estoy comentando, buenos hábitos saludables, priorizando, planificando, todas las personas pueden mejorar su vida. Y por lo mismo quise o quiero enseñarle a través del ejemplo que cualquier persona puede hacerlo. ¿Cuál fue la solución en este caso? ¿Cómo puedo lograr enseñarle a más personas? Encontré que a través de YouTube era una muy buena idea de hacerlo porque llego a mucho más público, a un público casi infinito que todos los días puede querer aprender a desarrollarse y crecer más. Entonces, en mi caso, la real razón para abrir un canal de YouTube es para enseñar, para hacer crecer a otros, no simplemente porque quiera mostrar cosas que soy bueno. Y el tercer ejemplo es algo mucho más práctico del trabajo diario, tanto si por ejemplo tienes un equipo a cargo o tú eres un trabajador, un miembro de equipo, y imaginemos que el problema es que estas personas, este miembro de equipo o tú mismo, no estamos llegando a las metas deseadas, no estamos llegando a ese objetivo. Y el primer por qué no está logrando este objetivo la persona, es porque quizá no tiene el tiempo suficiente para poder abarcar todo lo que se le pide. Entonces la segunda pregunta, el segundo por qué es ¿por qué no tiene el tiempo suficiente? Es porque quizá todos sus colegas ven que esta persona es muy buena haciendo algo en particular y le piden su apoyo constantemente y eliminan el tiempo que tiene extra para poder hacer sus propios objetivos. La tercera pregunta aquí sería ¿por qué su equipo le pide ayuda a él o a ella? Y esto puede ser porque el equipo piensa que es trabajo de esa persona hacer esa tarea en particular o apoyarlos en esa tarea en particular. Y así llegamos al último por qué, que sería por qué piensan que es su trabajo. Y esto principalmente porque esa persona, ese miembro de equipo, nunca dice que no. No es capaz de decirle que no al resto ni explicar cuál es su labor real. Simplemente cada vez que le piden apoyo, esta persona, como no dice que no, simplemente lo hace. Entonces el objetivo real acá o la problemática real es que esa persona no sabe decir que no. Y esto pasa comúnmente en las empresas porque no se baja el mensaje de una manera adecuada y la persona, el trabajador, nunca sabe realmente lo que tiene que hacer. Y están apagando incendios, siendo reactivos día a día. Como puedes ver, sentarte a aplicar esta técnica en cualquier tipo de pregunta que tengas puede transparentar las reales razones por las que te estás moviendo, por las cuales te levantas cada día, por las que quieres realmente hacer algo. Algunas recomendaciones que te puedo hacer para aplicar mejor esta técnica es primero ser sincero y sincera contigo mismo. ¿Por qué? Porque cuando estamos empezando a aplicar la técnica nos damos respuestas que quizá queremos escuchar, las cosas lindas, y a medida que vamos profundizando en el número de porqués, realmente va aflorando las reales razones por las que hacemos las cosas. El segundo consejo es que realmente te sientes, te tomes el tiempo y apliques esta técnica, porque realmente no paramos en todo el día, por lo tanto te va a ser muy enriquecedora si lo logras hacer. Entonces es muy enriquecedor darte el tiempo para ti mismo o misma. Y el tercer consejo es que realmente lo puedes aplicar a todo, y te invito a aplicarlo realmente a todo. Piensa en cosas tan profundas como ¿por qué estoy trabajando en lo que estoy haciendo? ¿Me gusta lo que hago? ¿Qué metas tengo para futuro? Y lo más importante, ¿hay algo que no esté haciendo ahora que realmente me puede hacer feliz y que no lo haya hecho antes? Esto lo vas a lograr obviamente preguntándote el por qué. Saber el por qué hacemos las cosas es solo el comienzo. Obviamente vamos a necesitar un sistema que nos acompañe, pero te va a permitir tener la energía suficiente día a día
para seguir ese objetivo que tanto quieres. Sobre todo en esos días donde la energía es mínima, donde no tenemos ganas de hacer nada, vas a poder mantener en el tiempo la motivación porque realmente sabes por qué quieres hacer las cosas y qué vas a obtener. ¿Quién vas a ser después de poder lograr esto? Como el primer paso para lograr cualquier cosa es tener hábitos y mantenerlo en el tiempo, ahora que sabes el por qué hacer las cosas, vas a tener la energía suficiente para poder generar estos hábitos. Te dejo un video aquí o acá acerca de cómo hacer un hábito desde cero y cómo mantenerlo en el tiempo de la manera más fácil posible.